Era el diseño, porque ya Sí. hay que aceptar, esperaros, claro, hay que aceptar, joder. Pero no, eso es sagrado también. Pues Luego lo corto. bueno, va, voy a Bueno, es ello. una manera buena de entrar. Vale. La relación sexual no existe, que lo sepáis, según dice Lacan. Dice. Vamos a ver. Aquí empieza a hablar, yo creo que esto es importante, ¿eh? Empieza a hablar de la vida de Lacan, que, no, que quiere, que toma como referencia las vidas de Plutarco y que no quiere comparar a Lacan con el grano, los grandes hombres, porque comparte la idea de Baudelaire, de las flores de mal, cuando dicen las flores del mal, que el gran hombre es tonto. Bueno, yo aquí he pensado en psicología de las masas y análisis del yo. Entonces, tener en cuenta que él cuando habla del gran hombre aquí, dice, no, cuando habla del gran hombre dice que es el hombre mesura. O sea, que él supondría una medida y, y- y cuando no es el gran hombre, que es en donde sitúa Lacan, entonces sería la mesura, la medida seríamos nosotros. Y con el gran hombre sería él. Entonces, yo quiero deciros que el líder de psicología de las masas, bueno, quiero comentaros para ver qué opináis, en psicología de las masas, lo que pone como líder en la identificación vertical, ¿os acordáis del texto? Más o menos, yo Sí, no me sí, lo he sí. leído, ¿eh? Yo he pensado siempre que podría ser equivalente al gran hombre, pero me estoy dando cuenta que no. Es aquel que salta todos los límites, que va más allá que nadie, el líder ese que pone Freud en psicología de las masas. No sé si estáis de acuerdo o no. Eso que quería apuntarlo. Yo lo tendría que pensar. Mm. Bueno, yo lo apunto, apuntároslo. Entonces, cuando habla del gran hombre, dice que ese es el hombre el más. Y el hombre en plus, ¿eh? El plus es el más. Y el hombre trop sería a donde sitúa a Lacan. ¿Eh? Entonces, pero yo pienso que el nombre de psicología de las masas, ese que pone como líder, es el hombre en trop, no es el hombre, y ahora os diré por qué. No es el hombre en más. Eso ya lo he dicho, que nosotros somos con el hombre en más, con el hombre en trop en exceso. No queremos poner exceso porque sabemos que trop es demasiado también, tiene varias acepciones más en francés y no se pueden poner sí todas. Sí, y dejamos en trop. Entonces, él va a decir que el hombre en trop, en exceso, en demasía, ese estaría en el límite de lo insoportable. No hay nada de la justa medida. Estoy leyendo frases del texto, ¿eh? Nada de indiferencia. No entran razones. Hablará y ahí sitúa Lacan, ¿eh? Hay una posición en él entre real y razón. Fuerza a la razón y a la realidad a alinearse a lo real y no al revés. No a lo real a alinearse con la razón o la realidad. Y la adaptación la deja a los otros. Y la realidad que se adapte al deseo. Y aquí habla de hombre de deseo, ¿eh? De- sobre el deseo, en la página 26 tenéis que es uno de los nombres de lo real. A mí esto me parece que no podemos pasarlo por alto. Es uno de los nombres de lo real. Estamos en la página 26. Si alguien lo puede encontrar, que no sabe dónde está, pues no, que lo busque. Y del deseo también va a decir que es una figura del trop. ¿Eh? Una Lo figura dice del trop. en la página 26, perdón, Tere, dice, evidentemente es una hipótesis reguladora decir que Lacan es un nombre de lo real. No, no. El deseo es uno de los es un nombre de lo real. Eso también lo pone. Mm. En la página 26. Buscarlo. No, no la Es canción. uno de los nombres de lo real. Es uno Mm. de los nombres, es un nombre En de lo el, real. en el penúltimo párrafo al final Sí. está. El deseo es uno de los nombres de lo real, sí. Es uno de los Yo- nombres de lo real. Después ¿Eh? del Eso, brillo. entonces, el deseo es uno de los nombres de lo real y es una figura del trop.
paradojal, desviado, errático, excéntrico y escandaloso. Todo esto lo va a decir del deseo. Sí. Y Lacan nos va a decir que es un hombre de deseo. Eso es. Lo va a decir de deseo y de Lacan. Sí, va a decir que Lacan es un hombre de deseo. ¿Eh? No, es que quiero destacar que Lacan es un hombre de deseo, no es un hombre de goce. En la página 29 va a decir que Lacan va a avanzar y así como puso uno de los nombres de lo real, deseo, va a avanzar y va a decir que el goce es otro de los nombres de lo real hacia lo cual progresa la enseñanza de Lacan. Luego dirá que el deseo es la dinámica de lo real, mientras que el goce toma lo real como inmóvil, invariable. El deseo, repito, es la dinámica de lo real, mientras que el goce toma lo real como inmóvil, invariable. Entonces aquí quiero deciros que de todo lo que hemos estado, o por lo menos yo he estado mirando en el proyecto de psicología para neurólogos, con el concepto de cantidad, habla de una cantidad móvil, de una cantidad fija y de una cantidad libre en el proyecto. Tener en cuenta que todo esto de la cantidad del proyecto va a derivar siempre en la obra de Lacan posterior en lo cuantitativo, en lo económico y en lo cuantitativo. Entonces tendríamos una cantidad, ninguna de las tres se puede medir, ninguna de las tres. Una cantidad que sería fija, que esa se la pone del lado del goce, otra cantidad que sería móvil, que la pone del lado del deseo, y otra cantidad que sería libre. Aquí tenemos una cantidad que es libre, que esa no la teníamos computada. En la página 30 dice una cosa muy, muy importante también. Página 30, vais a la página 30 si queréis. Dice que a los ojos del goce, el deseo no es más que un semblante. El deseo no atrapa nada. El deseo es insatisfecho, reitera y es deseo de nada. No es eso. Es la metonimia de una falta multiplicada, vehiculizada por los significantes sucesivos de la pulsión. No, perdón, por los significantes sucesivos. Quiero decir con esto que el deseo parece que va muy unido a la pulsión, ¿eh? A los significantes sucesivos y la metonimia de una falta. Y reitera, no reitera el goce, reitera el deseo. Sí, sí. Con ello, creo yo que, porque vamos a ver, creo yo que de trop, va a estar más del lado del deseo que del lado del goce. Ojo, que esto es muy importante. Porque voy a decir una cosa. La satisfacción freudiana, el concepto de satisfacción freudiana, concepto de goce lacaniano. A mí creo que es un gran descubrimiento de Lacan haber elegido jouissance, no goce, jouissance, que no es lo mismo. La satisfacción freudiana, desde los primeros textos, no es quedarse saciado. La saciedad es otra historia. La satisfacción conlleva un cierto porcentaje de placer y displacer. Si lleva solo placer, no, porque es lo que dice Freud cuando habla de satisfacción, si tiende a cero es la muerte. Es la muerte. Entonces tiene que haber cierta tensión. Cada uno necesitará una cierta tensión para sus niveles de satisfacción. Y en eso la palabra goce es muy buena, jouissance, porque lleva como una especie de alegría. Y la palabra goce en castellano también está bien porque hay referencias, no sé si los de habla hispana tenéis la misma connotación, pero el goce aquí remite a algo de tensión placentera.
pero con tensión, existe la tensión. Entonces, con ello quiero decir que a ver si aquí nos estamos equivocando, pues yo recuerdo unas jornadas que no me acuerdo cómo era, que a las que iba aún iba a Mider, a las jornadas de la LP, y no me acuerdo, creo que estábamos en Madrid o en Barcelona, no lo sé, pero en el cierre estaba haciendo la conferencia de cierre alguien y entró Miller, que estaba en la sala, y dijo, después de acabar todas las jornadas, dijo, ojo, que lo imposible de soportar es el deseo, Mm, no el goce. mm. Bueno, No sé si me he explicado. No sé, sí, 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 yo esto es una reflexión que he hecho para que opinéis. una cosita antes de opinar. Es que es por subrayar más todavía. Es que dice, cuando dice, hace la comparación con el hombre, el gran hombre y demás, y dice que no, que Lacan era no entró. Dice que, a ver, estoy buscando la frase exacta, pero dice que justamente es, es el exceso porque es un hombre de deseo, o sea, punto fin, o sea, es así. Y el deseo siempre lleva al exceso, Claro. ¿no? Como que no hay otra opción. Y eso sí que sí, yo he estado releyendo, porque nos has puesto a trabajar pulsiones y destinos de pulsión, y y entonces, verdaderamente como en lo que plantea es que hay una imposibilidad, o sea, que siempre buscamos siempre buscamos la satisfacción primordial y es justamente imposible. Por eso nos pasamos la vida deseando y por eso nos pasamos la vida, digamos, buscando una satisfacción pulsional que jamás llegará. Bueno, y lo del tro, o sea, me parece interesantísimo lo del el tro es el deseo, punto. O sea, es como que no tiene. Entonces, que él, por eso lo plantea como que no era un hombre de medida, decía, porque para llevar justamente la medida, póngala usted, diga, hasta aquí llego. O por encontrar algo de ese punto para mí lo lleva algo a encontrar ese punto de real que tiene que ver con el ombligo del sueño, que tiene que ver con el punto de marca, con el, llamémoslo como queramos, con el punto de marca en lo real, pero en el punto de imposibilidad de satisfacción pulsional también, con lo imposible. Pero a mí me parece, vamos, es que lo dice clarísimo eso. Bueno, nada más será un subrayado de eso. Mm. Sí, pero fíjate cómo hablamos de pulsión, pero es que yo he estado mirando, teoría de las pulsiones no existe. Hay teoría de la libido. Entonces, la cantidad esa que aparece en el proyecto al principio, vamos a estar frente a la libido freudiana. Y la que se va a convertir en tres es la libido freudiana. La fija, la móvil y la libre. La fija está claro que va a ser la iteración y está claro que va a ser la que tiene que ver con el goce. La móvil es la que tiene que ver con pulsiones parciales, todas las pulsiones son parciales, la libido no. Y esa tiene que ver con el deseo, según lo que yo he estado investigando. Y la libre, no sé si con ella es con la que se puede actuar o hacer cosas en el análisis de cambios, porque con la fija no. La fija va a estar ahí desde el principio, desde la iteración primera de que la persona se convierte en un humano, en un true-humano. No sé si me he explicado, lo he dicho demasiado rápido, pero es Mm. para diferenciar el líbido de pulsión. ¿Para? Diferenciar líbido de pulsión. Y Entonces, poner líbido al sería deseo. cantidad. Líbido Mm. sería cantidad. Todo sería cantidad. Todo Y todo sería Cantidades sería. cantidad. O no sea, medibles. cantidad, pero no medible. Ojo, que eso es muy importante para el No cognitivismo y para todo el medibles. conductismo. Ujú. Ujú. Esa es nuestra diferencia. Entonces, todo es cantidad y todo es líbido.
Lo que pasa es que hay una libido móvil, una libido fija y una libido libre, que viene de la cantidad primera que puso en el proyecto, pero que luego está la teoría de la libido, que ahí tenéis en las referencias que yo he dado sobre la libido, no sé, que Raya lo puso en un circulito, teoría de la libido. No hay teoría de las pulsiones, hay teoría de la libido. Y la libido móvil es la libido pulsional. El deseo es del lado de la libido móvil y de la libido pulsional. La libido fija tendría que ver con el goce. La libido móvil y la libido pulsional son la misma. Son dos nombres de la Y la misma libre, libido. y la libre, la que me ha quedado a La mi duda libre es, no lo sé, porque sale una energía libre que no se ha podido, que yo creo que Ligar. esa, mira, a mí se me ha ocurrido de esa, pero no, se me ocurren cosas. Primero que puede ser una con las que se trabaja en el análisis, con la libre. Y con la móvil también. Con la que no se trabaja en el análisis es con la fija. Es claro, con la imposible. fija. Es imposible. Y todas, tanto la móvil como la libre, van a estar. Si nos creemos lo que dijo Miller, nos creemos, no. Es así. Sino en la conferencia de clausura del Congreso Internacional, o de introducción, no me acuerdo, cuando trae los dos principios del acontecer psíquico, tanto la libido móvil como la libre van a estar al servicio del goce, de la fija. Se va a elegir una cosa y no otra, según se pueda hacer la iteración o no se puede hacer la iteración. Unas cosas van a ser contingentes y otras no, según se pueda hacer la iteración de esa persona, si no la persona se muere de la tumba, ¿eh? ¿O no? Ahora, Tere, la iteración en Tenemos tu... una mano levantada, Ah, José, perdón, luego, perdón. luego de ti, No luego de la, ti. no la veía, sí, sí. No, no, Bueno, ahora José y luego Estela. Ah, perdón. La iteración, ah, ¿tú consideras que estaría del lado de la libido fija exclusivamente? la iteración, sí, es un momento puntual en el que hay del uno en un cuerpo, hay del uno. Y ahí se produce eso va a crear, no sé si es lo que, yo tengo dificultades con eso, no sé si eso es lo que Elena llama marca, no sé si eso es lo que se llama de otra manera, yo a mí no me gusta poner ningún nombre porque creo que es tan primordial, no sé si eso es la conclusión generalizada, no sé, pero cualquier nombre que pongamos no alcanza. Entonces, la que no tiene objeto, la que apunta a la nada, esa es la móvil, es la de la pulsión, Claro, no es la otra. claro, pero La lo que, otra produce un acontecimiento en el cuerpo. lo que te preguntaba era si considerabas que la iteración está, digamos, es líbido fija o Fija. si la iteración es líbido fija y líbido libre. Yo creo que no. Yo creo que la libido libre es porque no se puede hacer una homeostasis total. Y entonces queda algo libre. Y entonces a mí se me ha ocurrido que esa está o bien del lado. Bueno, también quiero decir una cosa, por favor, que no se me olvide. Todo lo que tiene que ver con las pulsiones y el deseo, ahí ya se me ha olvidado. Tendrá que ver con lo que confundimos todo el tiempo y que hemos estado llamando mucho rato, inconsciente transferencial, cuando no es inconsciente transferencial, es preconsciente de la terminología freudiana. El sueño es todo preconsciente, es la vía regia para ir allí. Menos el ombligo. Es el ombligo, pero el ombligo no es nada, el ombligo Ya, ya, está continuará. bien, está bien. Es como un to be continued. Mm. A ver, Estela, Estela, Hola, buenos días. luego Elena, Estela, sí. Estela. A ver, yo no he leído Vida de Lacan, ¿sí? Pero puedo aportar algo respecto de estos conceptos que los he trabajado en la cátedra de Osvaldo Delgado mientras estuve allí. Me parece que tenemos que partir básicamente del principio del placer, principio del displacer para entender el campo del deseo, porque el campo del deseo se inaugura a partir de esa imposibilidad de reducir a cero la excitación corporal
la excitación pulsional. Básicamente tenemos que partir del principio del placer-displacer que inaugura un aparato, el del inconsciente, pero el aparato del inconsciente se inaugura en torno a la defensa. Por eso hay una energía libre que no va a ser captada por las representaciones, ¿sí? Esta energía libre es lo que Freud va a llamar la infiltración del cuerpo extraño en el síntoma. Me parece que desde ahí tenemos que empezar a trabajar el concepto de deseo, que luego se torna en concepto del goce lacaniano, ¿sí? El deseo es No, verdad. no, justamente eso es lo que vemos aquí, que Miller separa mucho. Luego en mi introducción lo veremos. Claro. Bueno, de acuerdo, lo vamos en todo caso a trabajar. Justamente esa es la estoy gran diciendo, diferencia fundamental. Es que yo me he bien, parado, bien. Estela, yo me he parado en la página que va a continuar ya. Mm. Y ahora va a Sí. abordar la defensa y todo eso. De Bien, todas bien. maneras, de todas maneras, Estela, si quieres que te enviemos lo de los cursos, las clases Clase, traducidas, nos lo claro, dices. Por favor, sí, se los Ah. agradeceré, ¿sí? Porque claro, yo claro. estoy Sí, es que hoy teníamos muy previsto hacer la 4, pero al ver todos estos conceptos que no tenemos nada claros, desde la ultimísima no los tenemos nada claros, entonces hay que revisarlos. Por eso nos hemos sí, vuelto a la 3 porque ya se nos estaban acumulando. Que no te has perdido muchas clases, quiero decir. buenísimo, buenísimo. Yo les voy a agradecer que me pasen toda esa información porque me Claro, encantará poder leerlo, ¿sí? claro. Bueno, Bueno, no, solo eso quería decirles que me parece que no se puede entender el deseo si no partimos de ese aparato que se inaugura a partir de que la suma de excitación no puede ser nunca cero, no puede llegar nunca a la homeostasis. Entonces no pasa por el circuito de lo biológico, ¿no? Se Ujú. inaugura este circuito del inconsciente y con el deseo en juego, ¿no? Y todo lo que implica. Sí. Elena, bueno, a mí, Teresa, has conseguido dejarme totalmente descolocada, porque, a ver, yo me tomo en serio lo de leer pulsiones y destinos de pulsión, y en pulsiones y destinos de pulsión, la libido es la energía pulsional. Punto final. Mm. la Es voz, decir, Teresa, está silenciada. digo que me has dejado descolocada, totalmente descolocada. Yo había traído los esquemitas esos que había dicho, que son dos esquemas que se deducen de pulsiones y destinos de pulsión, que este sería uno. ¿Lo puedes compartir? Sí, pero no, como solo tengo... Es que Eso da igual. está con móvil. Luego mandas una foto, Sí, Elena. lo mando, sí, sí, sí. Sí, Es decir, ¿Al grupo? sí, sí, claro que sí. sí. El otro esquema sería este con los componentes de la pulsión. Mm. Ujú. Sí. Un poquito Bueno, más atrás, Elena. Pero bueno, lo que aparece allí es el esfuerzo, no En sé, medio el objeto, la esfuerzo. zona, sí. Y el el objeto objeto y la meta. El objeto lo más lábil de la pulsión, salvo cuando se produce un punto de fijación. Eso es lo que dice. Cuando hay un punto de fijación, entonces se queda el objeto se quedaría ligado ahí, a la pulsión. Bueno, pero quiero decir que cuando lo que has hecho tú, entiendo yo, Teresa, es ligar el concepto de pulsión con con el primer texto de Freud, como es el de... Proyecto. El proyecto. El del proyecto, exactamente. Hombre, a mí me has pegado un salto que no he dado. Quiero decir que no, yo no lo he ligado así. Lo tendría que pensar, pero para mí libido es energía pulsional. No, vamos a ver, vamos a ver. Espera, No hay libido en pulsión. yo no he intentado ligar la pulsión para nada, no. Yo lo que he cogido es la cantidad. Del proyecto he cogido la cantidad y he dicho Vale, que en el proyecto hay 3 clases de cantidad, que luego sí. ese es el primer nombre de la libido. No de la pulsión, que yo he estado buscando eh,
en toda la obra de Freud, teorías de la pulsión, no hay. Hay teoría Sí, de la libido. Teoría de a la ver, pulsión como tal, no. Es teoría de la libido. yo no estoy de acuerdo, pero Pues dime igual dónde está. Dime pero dónde está. igual estoy ¿Mm? totalmente equivocada, pero en pulsiones y destinos de pulsión, qué es pulsiones y destinos de pulsión? No es una teoría de la pulsión. Es pulsiones y destinos de pulsión, que son parciales. Yo Sí, creo que la, De la lo que pulsión sí, está. perdón, de lo que Pero sí no, habla es de pero espera. doctrina. Una cosa, pero lo que sí que quiero decir, por favor, que no se me olvide, es que, por favor, evitemos la palabra energía. es libido. Energía Eh, pulsional es libido para No, Freud. no, 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 no es energía, no porque estamos como Wilhelm Reich. Es que es Ese una fue, ese fue, metáfora. Y con Freud, que, Teresa, Sí, que no sí. me he movido de Freud. no, Y pero, Freud después deja de lado el término, pero lo que plantea es libido. Y Sí, libido, eso. no hay libido sin pulsión. yo te diría que o es al revés. viceversa, o viceversa. Como que Yo te viceversa. diría que es al No hay revés. pulsión sin líbido. No, Claro, las dos cosas, no. para mí. Pero Las que dos. es una parte de la libido móvil, la pulsión. ¿Eso dónde lo dice? Freud no lo dice. Que es móvil, tiene una gramática la pulsión. La gramática pulsional es precisamente todos los destinos de la pulsión, los destinos de la Forstellung representante, es decir, los destinos del representante de la representación, que después Lacan lo lee como el significante. ¿De acuerdo? Entonces, Pero eso tiene un ahí sí. S1, un S2, un S1, un S2 y estaríamos en terreno ya del lenguaje, no de la lang. No, a ver, yo no puedo pegar saltos tan grandes. Quiero decir que cuando estamos hablando de la gramática pulsional, entiendo que estamos hablando de lo que tiene que ver con los destinos que sigue la pulsión. Entonces, si cogemos destinos de la pulsión y qué destino puede tener la Forstellung representant, entiendo que ahí sí podemos hablar de la gramática pulsional. Pero Pero lo que entonces, estamos haciendo es diferenciar líbido de pulsión. es que eso es lo que no estoy de acuerdo. A Yo eso estoy me refiero. Ya va, radicalmente pero con Freud, estoy radicalmente en desacuerdo. Ahora, les voy a leer algo de Freud, que de, es de- porque yo creo que parte del problema, si es que se puede hablar así, es que el texto Destinos de Pulsión es del año, recuérdame, Elena, ¿de qué año es? Es del 14, 20. del 14. sí, Es del 14, sí, es del 14. pero luego tenemos, que es que luego podemos seguir con otros artículos de Freud, pero como habéis dicho, Claro. vamos a referirnos a este artículo, en ese artículo no es así. En A el ver, de, no digo exactamente el año, porque el 15. sí, Pero la libido ha pasado por la castración. La libido Luego, en pasa por la esquema, castración. Freud dice que la libido es masculina, solo No, 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 masculina. no, no, Entonces, no, no, pero no. luego Entonces, estáis hablando de otros textos que donde, y a ver, lo voy a decir de memoria, pero los otros textos de Freud donde habla con relación a la castración, y ahí es donde habla de la denegación, bueno, de la forclusión, en definitiva. Bueno, eso es en Psicosis y Neurosis, y ahí estamos, si yo no me equivoco, en 1925. en el ¿Mm? año 38, un texto del 38, A que es ver, casi el último, ¿cuál? esquema del psicoanálisis, Sí, vale, ¿ok? vale, Publicado en el 40, pero escrito en el 38. Es vale. decir, me parece que es interesante porque quizá esa distancia que hay entre una elaboración y la otra te va Ya. a marcar una forma de entender la libido que va también Pues cambiando, ¿no? tengo que volvérmelo a leer, porque eso yo ahora no lo tengo en la Yo no cabeza. lo, no, no, yo no lo leí exhaustivamente, pero sé que busqué las referencias últimas. Y entonces en este texto dice Freud, llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las tensiones de necesidad del ello, ¿no? Después habla, dice, nos hemos resuelto a aceptar solo dos pulsiones básicas, eros y pulsión de destrucción. Eso es cuando ya habla de pulsión de vida, pulsión de muerte, sí. Ujú.
Sí, aquí introduce la cuestión de pulsión de muerte, ¿no? Y respecto de la pulsión de destrucción, podemos pensar que aparece como su última, como su meta última, transportarlo vivo al estado inorgánico. Mm. Por eso también la llamamos pulsión de muerte. Bueno, aquí está un retorno a la cuestión del nirvana, aquella teorización inicial. En cambio, no podemos aplicar a Eros o pulsión de amor esa fórmula. Y un poquito más adelante va separando, ¿no? Y bueno, a donde quiero llegar es, presentamos un estado inicial de la siguiente manera. La íntegra energía disponible de Eros, que desde ahora llamaremos líbido, está presente en el yo-ello todavía indiferenciado, es decir, como un estado eh, inicial, ¿no? Me parece que allí el término líbido adquiere una dimensión mucho más amplia, De vida, de que... vida, de vida, vida. Lo que pasa, a ver, estamos hablando y nos hemos saltado el más allá del principio del placer. Quiero Sí, decir que sí, si claro, claro. cogemos, sí, claro, no es lo mismo el Freud de antes de 1920 que de después de 1920. No es lo mismo el Claro. Freud de, la, bueno, de introducir la cuestión de la pulsión de muerte que después. Entonces, Sí, sí. pero, 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 Elena, no Elena, me vale eh, todo, a mí no eh, me eh, vale todo. pero Si Elena, estamos en un punto, estamos en un punto. Si que, yo- yo me puedo comprometer a hacer un desarrollo de cómo cambia el concepto de Freud de pulsiones y destinos a partir del más allá del principio del placer y en esquema de psicoanálisis. Pero así de repente hablar que No, no, claro, claro. individuo y Está objeto bien. van por separado, no me no, cuadra. Elena, lo que pusimos, o igual es que no te diste cuenta, yo creo que te lo envié también por mail, pero igual estabas muy atareada en esos días. Lo que estuvimos cogiendo fueron las citas, porque claro, leerse la obra freudiana es repetir todos los impases de Freud, y nosotros ya tenemos toda la obra acabada. Entonces, como tenemos toda la obra acabada, lo que hemos hecho es coger el índice de Streicher, bueno, no sé cómo lo pronuncia, Reichi. Sí, ¿cómo? trache. Estreche, coger todas las citas que hay un índice precioso. Hay un índice general y hay un índice detrás de cada libro. Y Mm. entonces ahí vamos viendo, según los momentos, aparte que el favor que nos hizo este hombre es que en las notas a pie de página nos llevaba de unos textos a otros de la obra freudiana. Sí, sí. Entonces no se trata, si quien quiera leerse los textos, que se lea los textos, si quiere leerse Moisés y la religión monoteísta, el esquema del psicoanálisis, la escisión, yo me he leído, por ejemplo, la escisión de yo en el proceso de defensa, que se quiera leer el texto entero, que se lo lea. Pero nosotros lo que vamos es a la cita que pone este hombre, cita no la referencia, perdón, no son citas, son referencias. En el sentido de, si habla de la defensa, que ahora lo va a contar, Raya va a coger el concepto de defensa y lo va a rastrear por Freud, pero no es una... Yo estoy acostumbrada a ver las citas como alguien que hace un trabajo y para apoyarse lo que dice en el trabajo, dice la cita. No, aquí yo lo que pensaba era, con el texto de la vida de Lacan, texto escrito de la vida de Lacan, ir a buscar los conceptos picoteando. Voy a utilizar el concepto de picotear. Para ver si, porque es como si fuera un lifting, ¿no? Hacer una cosa más moderna, quererse todo. Y claro, si te vas a 1919, más allá del principio del placer, el 23, que creo que es el yo y el ello, Sí, al 25, que creo que es el malestar en la cultura, así más importantes que pueden haber después, a construcciones en análisis, que también es uno de los importantes, que no recuerdo el año que es, pero ya estamos lejitos sí, a sí. esquema del psicoanálisis, que está lejos también ya, al 38 ya, que es la escisión del y además se edita póstumamente, creo yo, y a Moisés, pues claro, si vamos uno a uno, aquí no acabamos nunca. No, Mejor no, nos pero ponemos... el concepto de pulsión, estoy diciendo, ¿eh? Yo ahí seguiría la pista del concepto de No, ahí pulsión. hay una cosa que dice Goyo que es muy importante, que se puede retomar todas las veces que queramos. En realidad todo esto es como una especie de investigación, ¿no? Que hay una cosa que dice Goyo que es muy importante, que además lo dice muchas veces, yo lo he leído en muchísimas citas de estas, que ahora no, bueno, no he preparado ese tema porque quería contar esto, Mm, pero que llama Eros a una cosa y pulsión de muerte a otra. mm, ujú. No llama pulsión de vida y pulsión de muerte, sino Eros También, y pulsión de muerte. también le llama ¿Eh? pulsión de vida, ¿eh?
Y llama pulsión de vida. Depende de la época, sí. En el 19 habla de Eros y Tánatos. Primero dice Eros y Tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte. Pero después va a decir que el Eros tiene que ver más con la vida y la pulsión de destrucción de muerte la llama pulsión de destrucción. Más que perdón, no dice Tánatos, dice pulsión de destrucción. En el texto este que dice él, que es de no sé qué edad. El Bueno, treinta y ocho. lo vengo a decir por el concepto de lo simbólico, por el concepto del lenguaje, porque el lenguaje mortifica. Lenguaje, no la lang, lenguaje. Y entonces todo ello probablemente esté del lado de lo que entendemos como pulsión de muerte o pulsión de destrucción, porque mortifica. Mientras que la libido, no creo para nada que la libido, no lo sé quién lo ha dicho, pero no es así, que la libido sea pasando por la castración, porque la única castración que hay es la que produce el lenguaje. Ni creo que la libido sea masculina, porque no sé entonces qué habría femenino. La libido es la libido y ya está. No, y Entonces, aquí la pulsión en la de... referencia que le cité, perdón que te interrumpa, queda muy claro que Freud lo considera al final de su elaboración como un tema como un dato de origen, lo diría así, ¿no? ¿El No, qué? la libido. Mm. Entonces, pero en todo caso, yo sí creo que en relación a algunos conceptos fundamentales, especialmente estos que han quedado un poco puestos afuera, lo diría así, ¿no? Relegados, el líbido, se habla mucho de pulsión, se habla muy poco de líbido, por ejemplo, Claro, y también de otros términos, ¿no? Es decir, cuando hablaba del, Teresa lo mencionaba, de lo preconsciente, el yo el yo y el ello, que es el texto que yo he estado trabajando, lo deja muy, muy claro, ¿no? No solo el yo y el ello, Miller también lo ha distinguido, el inconsciente de la formación del inconsciente, ¿no? Y digamos, el sueño como vía regia de lo inconsciente es también una diferencia. Pero en todo caso, sí creo que es importante hacer un trabajo de discernir un poco esos conceptos, esfoliar los conceptos, que es hacia donde vamos. Creo que requiere también pasar un poco por Freud, es decir, por los textos principales donde Freud tocó esos conceptos. Me parece que no es un trabajo para hacer aquí, pero es un trabajo que se podría hacer en pequeños grupos, en carteles o como sea. Mm. ya estaría muy bien. Además es que la gente pide mucho que se haga algunas lecturas freudianas porque les falla Freud. Entonces, eso podríamos, si queréis, después de Navidad, pensarlo. Pero eso ya para leer textos más. Aquí yo propongo que este es el curso Vida de Lacan. Vale, vale, Mi vale, vale. que vamos en la vida de Lacan picoteando de Freud porque es que nombra esas palabras él. O Mm, sea, lo que va a contar ahora, donde nos detuvimos es que gracias que Laia dijo, mira, aquí pone esto y yo he mm, pensado esto a partir de vale, esto. Y entonces vale. está muy bien. Entonces ya Mm. dejo la palabra a Laia, que coja, que era la que tenía que haber estado hablando todo el rato. Perdona, Laia, y No, gracias, ¿eh? no, no, no. A ver, antes de empezar con el tema de defensa, quería decir que justamente por esto que has dicho del trop y que es el deseo, Mm. la última, aunque luego volvamos a la 31, pero la última página de esta clase, de la 3 dice de Lacan, pero lo podemos pensar clínicamente. Detrás del trop estaba lo único. Sí. Anteriormente dice, Mm. el goce es un nombre mucho más poderoso para lo real que el deseo. Incluso se puede decir que el goce está velado por el deseo, que el deseo es velo de goce, Mm. ¿vale? Ujú. Quería introducir eso Ujú. por ahí. Luego, con respecto a la defensa, ay, vamos a ver, con el índice, que menos mal que Strachey es muy faenero, con el índice de los volúmenes de Amor tú me he ido a todos los volúmenes uno por uno y he revisado defensa. Lo que he hecho justamente es descartar la defensa como represión. Os voy a leer Ah, el párrafo de la página 3 de la que partimos para hacer esto. Entonces, es en la página 38, el 31 y dice esto. Y Hablando del modo en de la gozar francesa os propio. suena, no, ¿verdad? ¿Perdona? Perdón, En la edición francesa no suena Sí, qué yo te página. lo digo. ya Es en la te, 6. vale.
No, perdona, en la 7. En la 7, 1, 2, 3, 4, cuarto párrafo. En la 7, vale, vale, vale. Ujú. ¿Vale? Vale. Dice, hago una introducción y os leo el párrafo. Hablando del modo de gozar propio de la persona de Lacan, dice que por una parte está el nivel de la represión, porque se dedica a interpretar. Dice, haciendo una interpretación en el otro que desaloja en el discurso del otro grande su no quiero decir. Y sigue Miller. Pero también operaba por debajo de la represión. Mm. Se dedicaba a desbaratar la defensa del otro en mayúscula. Ujú. La defensa es un término de Freud, se sitúa por debajo de la represión, lo que en términos de la enseñanza de Lacan no está al nivel de significante. Ujú. ¿Lo tienes Ujú. localizado, Elena? Sí, sí, sí. Pues el siguiente dice, y así Estela también lo ve que no ha leído la clase. La represión se juega a nivel de la cadena significante. Lo que Freud Ujú. designó como la defensa está en relación con lo que nosotros podemos designar como el goce. Dicho de otra forma, en este sentido, la defensa, según Freud, es lo que en Lacan se llama modo de gozar, mientras que la represión es un modo de decir. Y continúo un poco más. El síntoma de Lacan va, no me interesa aquí meternos en el síntoma, voy por el término de defensa. El síntoma de Lacan va hasta al menos cernir, forzar, desbaratar el modo de goce del otro. Y este otro en minúscula. Ujú. Vale. Entonces, a partir de ahí, las preguntas que han surgido es, ¿el modo de gozar es lo mismo que el goce? ¿Cómo se puede desbaratar el modo de goce del otro? Si el otro mayúscula no existe, ¿cómo tiene defensa? Y que es la defensa más allá de la represión, que es a lo que me he dedicado. Mm. Entonces, sigue Miller diciendo en esta clase, que esto no se nos puede despistar, que esta operación no tiene sentido, no tiene alcance, si no se toma al otro mayúsculo como único, uno por uno, y Mm. no en masa, no en gran número. No podemos hacer esto con la multitud. Ujú. Entonces, es verdad que no es lo mismo atender en la clínica al gran otro como algo de lo universal o incluso de lo particular como uno por uno. Vale. Entonces, es lo que ha dicho Teresa, nos fuimos a los volúmenes de Freud, hemos rastreado defensa. También es verdad que lo dejamos un poco para otras ocasiones, pero habría que diferenciar esto porque con defensa hemos acabado con llegando al desmentido. Sí. Desmentido que hay que diferenciar de negación y por supuesto que no caer en la comparación con represión. No, Entonces, desmentido es es una de las traducciones de Verwerfung. exacto, Claro. Es exacto, decir, es lo mismo. Negación. Ujú. No, exacto. no, negación no. Verwerfung, es decir, de forclusión. Sí, está en los dos sentidos, de negación y negación, No, 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 no. ¿no? No, 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 no. Desmentido. Mm. Desmentido es una Mm. de las traducciones, es decir, Verwerfung está traducido al castellano según coges Ambrocto, según coges el otro, bueno, el otro. Está traducido Sí, ¿no? como ya lo Ballesteros. ¿eh? Conclusión. Ba- Es la forclusión. Mm. Oh, no, no, no. Vamos a ver, una cosa. La forclusión es un término, la forclusión es un término lacaniano. Sí, pero Lacaniano. es una traducción de Verwerfung. Es un término lacaniano. En el proceso de la escisión del yo, en el proceso de defensa último de los textos freudianos, va a decir que la desmentida va a ir del lado de la perversión, concretamente del fetiche y de la psicosis. ¿Puedo hacer el recorrido que me he trabajado Sí, mucho? pero espérate, espérate. Y de ahí se va a esquema del psicoanálisis y en el esquema del psicoanálisis dice que también está en la neurosis. Y dejemos a la ya que ha recorrido de la defensa. A ver, entonces, en proyecto de psicología,
que no sé si os puedo enseñar el esquema. Vamos a ver, os lo leo porque si no lo voy a mezclar todo. Vale. En el proyecto de psicología empieza hablando de la defensa como protección ante el displacer. Lo voy a traer cronológicamente. Ujú. Eh, tengamos en cuenta que aquí todavía no ha hecho el texto de escisión del yo, con lo cual el yo todavía está. Entonces, al describir el yo como una red de neuronas investidas, bien facilitadas entre sí, toda la cuestión de la cantidad, lo que me interesa es el esquemita, no sé si os lo tenéis en la cabeza, que Freud, a ver si puedo compartir. Está en el tomo 1. Sí, ¿El del proyecto? ¿El del proyecto? claro, Vale, ¿cuál es? ¿El de las neuronas? ya lo tengo, no sé si lo veis, No. No. ¿no lo estáis viendo? Sí, pero Ah, sí, sí. de Vale. este apartado del proyecto de cómo se llama. Página Es- 369. Esta es la página 369. Pero es que si me Pero voy, si lo ¿cómo se busca José, llama? ¿Cómo mejor, se porque si no me llama? voy. ¿Cómo se llama esta parte? No lo busques, búscala en el texto. ¿Alguien tiene el texto a mano? Introducción del yo. No, Introducción del yo, o sea que lo que Claro. pasa es que no es el mismo yo probablemente que en el yo y el ello, pero está No, ahí No, 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 no. escrito, para nada, para nada. Pero lo que me aquí está interesa que introducción del veamos en yo. este esquema es como de la primera línea de la izquierda se ve que salen dos flechas. Lo que me ujú, interesa que veamos de aquí es que una flecha se dirige a que no produce nada y la otra a la que sí. Lo que me interesa es que se vea que hay ya una bipartición, ¿vale? Esto es lo único que me interesa de aquí. vale. Y lo dejamos esto en la retina. Luego, luego. De este mismo texto ya nos introduce también el concepto de inhibición, que también que tenemos que tener por ahí un poco diferenciado. Eh, vale. En el volumen 3, de aquí ya pasa la 3. Insisto que me he dejado defensa donde tiene que ver con represión. En el volumen 3 habla de la escisión del afecto y la escena irrepresentable, con lo que la defensa constituye una alucinación. De aquí subrayo también el proceso diferente a represión, aunque en este momento Freud lo considera solo en la psicosis. ¿Vale? En el volumen 14 es donde vuelve a tratar la defensa separándola de represión. En los intermedios estaba como represión. A la defensa la define como una designación general para todas las técnicas de que se sirve el yo, todavía no está escisión, en los conflictos que eventualmente lleven a una neurosis. En el volumen 20, el yo y el ello, la defensa es sinónimo de represión, pero el yo va perdiendo fuelle. Y entonces llegamos al volumen 23, que es donde está la mayor producción alrededor de defensa. Empieza el análisis terminable e interminable, donde dice que contra el peligro interior no cabe huir. Y por eso los mecanismos de defensa del yo están condenados a falsificar la percepción interna y a desfigurar el ello. Aquí lo enlazo con el esquemita que os he enseñado. Empieza a ver la cuestión de las direcciones de una misma entrada y la cuestión de las direcciones. Esto nos interesa mucho, pues esta defensa va tomando forma de desmentido. Podemos aquí, empiezo a soltar preguntas mías. ¿Podemos hacer un paralelismo con la ultimísima y decir que el ello tiene que ver con el uno solo? ¿Podemos decir que este hacer consciente en la TDE es permitir su satisfacción antes rodeada y revestida de identificaciones, goces edípicos universales o particulares? Vuelvo a ¿Cómo es la Freud. pregunta? Perdona, ¿la puedes repetir? Podemos decir que Freud dice, la defensa en análisis terminable e interminable. La defensa es hacer consciente los contenidos del ello. ¿Podemos decir que este hacer consciente es mi pregunta? En la TDE es permitir su satisfacción antes rodeada y revestida de identificaciones, voces edípicos universales o particulares. Luego amplío la pregunta esta. Voy al texto de decisión del yo, donde Strachey trae, menos mal que está Strachey, insisto, una nota introductoria que os lo voy a leer completa. El manuscrito de este importante trabajo inconcluso que se publicó en forma póstuma en 1938. Fue escrito en la Navidad del 37. En este artículo se profundiza en la indagación del yo y su comportamiento en circunstancias difíciles. Se entrelazan en él dos temas que en los últimos tiempos venía ocupando a Freud.
la noción de desmentida y la idea de que ella da por resultado una escisión del yo. Ya no es el yo quien se sirve de la defensa, sino que de la defensa de la desmentida se produce una escisión. Sigo con Amor Ortu. La desmentida fue habitualmente considerada por Freud, como en este caso, en conexión con el complejo de castración. Aparece, por ejemplo, organización genital infantil, la advertencia, notas a pie de página y el fetichismo que decía Teresa. En el presente trabajo puede considerarse una continuación del fetichismo, ya que en aquel se hace hincapié en la escisión del yo con posterioridad a la desmentida. Nombra también neurosis, psicosis, aquí están todas las citas. Aunque por algún inexplicado motivo Freud dejó este trabajo inconcluso, retomó el tema poco después, en las últimas páginas del esquema del psicoanálisis. No obstante, allí aplica la idea de la escisión del yo no solo, y esto es por lo que traigo esta nota, a los casos del fetichismo y la psicosis, sino a las neurosis en general. Hay así un enlace con el problema más amplio de la alteración del yo, invariablemente producida por los procesos defensivos. Y trae las citas que os acabo de dar, análisis terminable e interminable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora voy directamente a la página de escisión del yo, donde habla de esta forma de desmentida, ¿vale? Y os lo leo también el párrafo de Freud. ¿Qué página es, perdón? 275. El yo del niño se encuentra, bueno, dice acá, empieza diciendo el capítulo que no va a traer un caso excepcional ni ninguna psicosis ni nada relacionado con fetichismo y que sea un caso que no tenga que ver con eso. El yo del niño se encuentra pues al servicio de una poderosa exigencia pulsional que está habituado a satisfacer y es de pronto aterrorizado por una vivencia que le enseña que proseguir con esa satisfacción le traería por resultado un peligro real objetivo difícil de soportar. Y entonces debe decidirse. Reconocer el peligro real, inclinarse ante él y renunciar a la satisfacción pulsional o desmentir la realidad objetiva, instalarse la creencia de que no hay razón alguna para tener miedo a fin de perseverar así en la satisfacción. Es, por tanto, un conflicto entre la exigencia de la pulsión y el veto de la realidad objetiva. Y esto, a lo que viene ahora, es lo que nos interesa. Ahora bien, el niño no hace ninguna de esas dos cosas. O mejor dicho, las hace a las dos simultáneamente. Lo que equivale a lo mismo. Responde al conflicto con dos reacciones contrapuestas, ambas válidas y eficaces. Pienso que es a esta defensa a la que se refiere Miller en la clase 3. ¿Puedo corregir una cosa que me he equivocado? Sí, Simplemente que me he equivocado antes. Es desmentido es Verleumdung. Es Ajá, que me he confundido, perdón. sí, sí, De sí. repente estoy diciendo, no, algo no me Vale. cuadraba. Es Vale. Verleumdung, que es el mecanismo del que luego habla en la perversión. Pero bueno, ya, Vale, Sí, vale. sí, así sí. Es que me Así sí estoy de acuerdo. que no me cuadraba. Sí, un segundo. Bueno, sí. Entonces es una banda de Moebius. ¿Sí? ¿No? No, espera, que sigue. Es una pregunta. Es una Yo pregunta no que lo hago, tengo claro que sea una banda de Moebius, no lo sé. porque está hablando de un conflicto, ¿sí? No, Dos dice que entidades. justamente dice que el conflicto se resuelve en dos posiciones al mismo tiempo y que ambas son válidas y Claro, eficaces. justamente por eso es una banda de Moebius. Puede ser, Justamente puede por ser. eso lo es. Puede ser. Porque el displacer lo que hace es inaugurar el yo. Y el yo se defiende, ¿sí? Hay una repulsa del yo. Y entonces la defensa va a separar la representación del afecto, en la neurosis, por ejemplo. No así Pero es en que la eso psicosis. es lo que No, aquí. Estela, perdón. ¿Eres tú la que habla, Sí, Estela? Sí. sí, No. O sea, la separación de la representación y el afecto, eso es en la represión, no en la defensa. Exacto. claro, sí, acuerdo. La defensa justamente inaugura el campo del inconsciente, Exacto. inaugura el campo del Pero no como inconsciente. represión, ¿sí? pero no como Claro. represión,
No Claro. como Hay defensa algo del que queda por displacer. fuera, hay algo que queda por fuera. Lo que queda por fuera es esa energía libre, ¿sí? Esta energía libre que no entra dentro de las representaciones, por eso es libre. Es esa energía sexual que nunca puede asimilarse, es absolutamente inasimilable y que tiene que ver con el trauma de lo perdido, que es absolutamente inasimilable, pero deja una marca que vale como recuerdo y está ligado a un representante psíquico, pero siempre hay algo que queda por fuera. Y esto lo explica en el manuscrito H respecto de la desmentida, ¿no? Donde habla de la paranoia, de la paranoia crónica, Pero en el ¿no? Entonces dice, manuscrito, que no que sé si es el H o es el K, no sé cuál, no sé si es una equivocación tuya o mía. El manuscrito es un texto muy temprano y Es el estamos K, utilizando textos de 1938. claro. ah, Y bien, ya está incluyendo la neurosis en esto. Ten en cuenta que esto es bastante importante. Parece que estemos aquí diciendo cosas así, pero es muy importante porque estamos intentando todo el tiempo una cosa que tú has dicho, estoy muy de acuerdo contigo, y es que el inconsciente es el inconsciente y no es el preconsciente. Y muchas veces confundimos el Sí. preconsciente con el inconsciente o el inconsciente transferencial. sí, Que eso coincido, tiene Teresa, todo el porque libro. si no, no podemos entender la última enseñanza, ¿sí? Que no Claro, pasa por por las eso. representaciones freudianas, Claro, justamente. Sí, claro, sí, sí, justamente, totalmente de acuerdo. acuerdo con ustedes y discúlpenme que esté tan desconectada porque no he leído Te damos nada los de textos, vida te de damos los Lacan. textos y te los ¿Sí? Yo lees. Claro, ya, claro, Estela, ya le sí, ¿no? envié la clase 3. Ah, fenomenal. Pero le has Ya enviado la debe todas, tener. ¿no? Así puedes seguir. ¿Cómo? ¿No las has enviado todas? No, le envié solo la 3, que es la que Ah, Ahora estamos luego Estela. trabajando. la 4, luego la que vendrá es la No, Ahora, 4. Estela necesita la 1 y la 2 también. Esas Estela no. me parece que las tengo, pero por las Vale, Sí, dudas, sí. Goyo, si me las podés enviar, te lo voy a claro. agradecer, ¿sí? Perfecto, perfecto. Vale, entonces, tengamos en la memoria. Responde al conflicto con dos reacciones contrapuestas, ambas válidas y eficaces. Y ahí es donde digo que pienso que es esto lo que compara con el goce Miller. Sigo leyendo entonces. Por un lado, rechaza la realidad objetiva con ayuda de ciertos mecanismos y no se deja prohibir nada. Por el otro, y a renglón seguido, reconoce el peligro de la realidad objetiva, asume la angustia ante él como un síntoma de padecer y luego busca defenderse de él. Quiero decir una cosa, tengamos en cuenta que Freud luego esto lo va enlazando con el tema de la castración y la cuestión del pene, que si el niño ve que tiene, que si se lo corta, que si la niña no tiene, pero podemos buscar ejemplos mucho más modernos también, ¿eh? Para no caer siempre en la cuestión. Cuestiones. Me salto un parrafito y digo, el resultado es Freud, el resultado se alcanza a expensas de una desgarradura en el yo, que nunca se reparará, sino que se hará más grande con el tiempo. Ahí es donde digo que pienso que es lo que señala Miller de la clase 3, que estamos hablando del goce de la iteración, no de la repetición. Las dos reacciones contrapuestas frente al conflicto subsistirán como núcleo de una escisión del yo. El proceso entero nos parece tanto más raro cuando que consideramos obvia la síntesis de los procesos yoicos. Pero es evidente que en esto andamos errados. Vale, entonces ahora, para terminar, resuelto mis preguntas. Pregunta. ¿Es la desmentida y la escisión del yo la primera forma de iteración? ¿Es de alguna manera como fija la persona su forma de defenderse? Y aquí hablo de defenderse no freudianamente, sino del lenguaje castellano. Ante cualquier cosa que lo desvíe de esa satisfacción original, que no se puede encontrar, pero que uno insiste. Repites la Sí. pregunta, sí. ¿Es la desmentida y la escisión del yo la primera forma de iteración? Ya. ¿Es como fija la persona su forma de defenderse ante cualquier cosa que lo desvíe de su satisfacción?
Cuando todo esto pasa por la palabra, pasa por el lenguaje y por el significante, ya estamos en lo universal. A ver, yo quiero Pero, decir, perdón, no, sigue, pero, perdón. pero tiene que pasar por ese lenguaje para poder defender o al menos encontrar la manera como pueda para iterar. ¿Qué es lo que se ha de sacudir? Pues las preguntas estas que había al principio en el texto de Miller. Sacudir la defensa del gran otro o sacudir el modo de gozar del otro pequeño. Entonces, ¿qué se ha de sacudir? ¿Es el universal de cuando ya ha pasado todo esto por... Dicho de otra manera, si este gran otro ya no es universal, sino uno por uno, desbaratar la defensa de este gran otro sería hacerle desprenderse del universal y atender su iteración. Es la misma pregunta, ¿eh? Y hasta aquí. Mm. Pero no será todo lo contrario, es una pregunta, ¿no? Porque hay algo que queda por fuera de las formaciones del inconsciente, ¿sí? Hay algo que no ha sido simbolizado Estela, nunca, que no ha pasado por el recuerdo, que no ha pasado por las Estela, formaciones del inconsciente. Sí, Estela, tienes razón, pero es que aquí estamos todo el rato intentando dejar las formaciones del inconsciente como preconscientes. Y estamos intentando coger el inconsciente que no se puede llegar a él, ¿eh? Ojo, se sí, puede llegar. coincido. Por eso digo lo que queda por fuera, Teresa, Claro, lo que queda por fuera, que, sí, que, pero no que se puede entender no se uno sin puede el llegar a otro. él. Pero las formaciones del inconsciente no son el inconsciente, son las formaciones del inconsciente. Pero yo he levantado la mano sobre todo porque quería decir una cosa que, aunque no estemos en ese terreno, eh, creo que es importante. Está la forma de desmentida, que es hay un anuncio, yo no sé si habéis visto la tele, los anuncios tienen a veces cosas que están... Hay un padre sentado y le dice a una niña no sé qué, da igual lo que le ¿De dice. dónde Y la vienen niña, los niños? Te está contando de dónde vienen los a niños. ver, los niños, bueno, o lo que sea, da igual. Pero, y ella lleva una muñeca en la mano. Y entonces le dice, ¿lo has comprendido? ¿Te has enterado? Y dice, yo sí, pero ella no. Señalando a la muñeca, ¿no? Señalando la muñeca. Esa es una forma. Otra forma es la negación. No es lo mismo la negación. La negación es, eh, no odio a mi hermano. Ojo, eso es de la represión. Dirá Freud que la represión se permite la negación para decir aquello que es lo que en realidad se está satisfaciendo de verdad. No, Es no. odias a tu hermano. La frase freudiana es no es mi madre, es su madre. No se puede decir eso, porque si le dices eso a la persona, es lo que Freud decía, mucha gente dice que el fracaso en mi opinión, mucha gente dice que el fracaso y por lo que se escribió más allá del principio de placer en Freud es porque le fracasaba a él, porque tuvo un fracaso en hacer consciente lo inconsciente. Y como eso no le resultaba, no se curaban, haciendo consciente lo inconsciente, decía, es su madre. No. Por eso escribió Más allá del principio del placer. En mi opinión, no escribió por eso en Más allá del principio del placer. Porque ahí él coge, para escribir Más allá del principio del placer, tres cosas: juegos infantiles, los sueños traumáticos y la Transferencia. transferencia. Coge estas tres cosas de lo que saca él de esas tres cosas es la repetición, la insistencia, le gusta más llamarla Goyo, a mí también. La insistencia, algo que insiste, me gusta más llamarla la insistencia que repetición. Y lo que viene a concluir es que todas las pulsiones, o sea, que se cargan las pulsiones eh, de autoconservación, las hace todas sexuales, todas, y luego acaba hablando de pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y luego posteriormente dirá eros y pulsión de destrucción, que siempre estamos acostumbrados a quedaros la pulsión de muerte y no sé ahí cómo acaba la cosa. Eso es lo que quería deciros, que en la represión hay un no, hay una gramática siempre.
no. Y en la desmentida están las dos cosas. Voy a Dice decirle, Miller, la voy defensa a es un modo de decirle, gozar, la represión es un modo de decir. voy a decirle a la persona que tengo delante lo que se quiere oír para obtener lo que yo quiero. Desmentida. O sea, que no son ejemplos tan del fetiche que coge el zapato, que no sé qué, o que la represión. Yo antes de que empiece Goyo, voy a contestar algunas de las preguntas que me parece que el esfuerzo de Laia sí, Laia, yo creo que probablemente haya que plantearse el ello como el uno solo. No diría como para dejarlo ya ahí, sino para reflexionar. Esa ha sido una de tus preguntas. Hacer la segunda, que era la satisfacción de ley. No, ha habido una que me ha gustado mucho cuando has dicho, sacudir, eso de que, ¿cómo lo has dicho? Que en realidad sería cuando permitir la iteración o hacer consciente o inconsciente del final de la obra freudiana, Mm. como lo has dicho, eso como lo has dicho en tu formulación, pero que sería permitir la iteración. Desbaratar la defensa de Granoto sería hacerle desprenderse del universal y atender la iteración. Es que es la Exactamente. despentida y la escisión del yo la primera forma de iteración. Es que estoy dando vueltas alrededor de iteración total. Exactamente. Quiero decirte que me parecen muy buenas tus preguntas, no para concluirlas, que ya imagino que pero quiero resaltar, ¿eh? Yo no las había escuchado, ya no me las había dicho, pero reconozco que que son muy, porque claro, todo esto es al inconsciente, Estela, yo sé que me oyes, al inconsciente no se puede llegar, pero no es lo mismo. Porque claro, yo sí que tuve yo no sé si llamarlo discusión o debate con Goyo, que me está escuchando y tiene la mano Sí, sí. levantada, sobre el yo y el ello, Varios. sí, varios, sobre el yo y el ello, que yo le digo muchas veces a Goyo y a la gente y a todo el que me quiere oír, le digo que por qué tuvo Freud la necesidad esa de hacer una consciente, preconsciente, inconsciente, preconsciente y consciente, y luego ello, yo y super yo, porque los varió. Y entonces hay una frase que estuve leyendo con él, bueno, me la leyó él, porque trabaja mucho el yo y el ello, y en la que ponía que es que los filósofos le criticaban la forma descriptiva de la palabra inconsciente. Y yo me quedé con eso. Ya sé que decía más cosas, que sistemáticas o no sé qué, que ya me daba igual. Si quieres Pero ya dije, la que leo. los filósofos se han opuesto, porque Freud desbarata, lo pone en esta clase, no sé dónde lo pone, creo que lo pone en esta clase, yo es que he traducido el curso y llevo un lío con las clases. Bueno, más que traducir el curso, que eso no es verdad, lo ha traducido mucha más gente, además lo he corregido al final. El, lo que, ah, lo que dice es que desde Freud, después de Freud, porque habla de la razón después de Freud, es un texto de Lacan, y otra cosa que no se me olvide que nos daba pereza, Hipólita. Después de Freud, no todo es lo mismo ya. La razón no es lo mismo y eso les toca mucho la moral a los filósofos. La conciencia, por no decir la conciencia de sí, recordaros que Freud decía que la conciencia un instante, que enseguida pasaba a ser otra cosa, y tuvo una crítica muy fuerte y los conceptos de ello, yo y super yo, el ello lo cogió de Grodeck, me comentó yo que también Y de Nietzsche. Nietzsche, Ujú. y el super yo está claro que es de Nietzsche, y Nietzsche es un filósofo más permisivo, no como estos ahí, la razón y la no sé cuántos y no sé más. Y luego también quería deciros que un texto que hemos trabajado a medias, que si alguien lo quiere coger nos hará un gran favor, es la respuesta la ha trabajado Goyo, no le da tiempo a exponerlo, pero A es Hipólito. un trabajo muy bonito que yo sí que quiero que lo traiga. La respuesta de Lacan a Jan Hippolyte sobre Averneino, la negación. Pero Ujú, lo que no hemos trabajado es lo que decía Jan Hippolyte. ujú. Eso si alguien lo quiere coger es un texto lacaniano.
pero que eso no lo hemos trabajado para esta vez. Voy a empezar para cerrar el comentario de Teresa con la referencia sobre la filosofía del yo y el ello. Dice, para la mayoría de las personas de formación filosófica, la idea de algo psíquico que no sea también consciente es tan inconcebible que les parece absurda y desechable por mera aplicación de la lógica. Bueno, después hay continúo un poco más allá, pero quería referirme un poco con las preguntas de Laia. ¿Dónde ubicar la defensa? En el texto de Vida de Lacan, pareciera que Miller le asigna un lugar distintivo como anterior a lo reprimido. Es decir, anterior y distinto de lo reprimido. ¿Vale? Eh, Posición que, bueno, que me parece que No por sé un si en lado, el tiempo, no sé si en el tiempo, pero diferenciado. sí, sí, bueno, de hecho lo coloca allí como algo que está por debajo de la represión, pero también operaba por debajo del nivel de la represión, dedicándose a desbaratar la defensa del otro. Es decir, la defensa sería algo anterior, en ese sentido, por debajo, si se quiere, a la represión, ¿no? Por lo tanto, los distingue. Yo he estado trabajando el texto de Hippolyte, bueno, de Lacan, con el comentario a Hippolyte y la respuesta a Jean Hippolyte, no me ha dado tiempo de leérmelo de Hippolyte como tal, pero a partir de eso, deduzco que hay una suerte de ordenamiento. En primer lugar estarían las mociones pulsionales, de las cuales tenemos algún tipo eh, Espera, de que hay información. un Goyo, por favor, un momento. Creo que Elena, como se ha leído el texto, dice que las pulsiones se apuntarán en los instintos o en la necesidad. ¿Cómo es eso? En pulsiones y destinos de pulsión. Pulsiones y destinos de pulsión lo que plantea es que se apuntala. A ver, es O para sea, hablarlo. ¿cómo? Se Sí, apuntala pero en la. No es ¿en qué exacto, dice? ¿En la necesidad o en qué es? en la necesidad. Eso no, que no sabe si era La distinto a la necesidad. necesidad. Ya. En la necesidad. Pero bueno, es que es mucho más largo Ya, Sí, ya, sí, ya sí. sé que es mucho más largo, ya, ya. Bueno, no, yo luego una cosita, ¿eh? Una cosita luego. Me pido la palabra, es que con el móvil no tengo, no sé cómo se Vale, le vale. pone. Pero bueno, Te luego. apunto, sí. Vale. Bueno, yo voy Sí, a tratar de Goyo. hacer una síntesis de lo que he podido estructurar a partir del texto de Lacan sobre Hippolyte, o de los textos sobre Hippolyte. Es decir, estarían las mociones pulsionales como anterior a cualquier cosa. Del lado, lo voy a decir así, del lado de la vida. Aquí el término pulsional podría hacerse interrogar si efectivamente sería lo pulsional o sería lo libidinal, que es parte de la otra discusión. Después, en primer nivel, el primer nivel de estructuración es el producto de las percepciones, que es tanto externas como internas, y allí sitúa un primer nivel que se podría llamar entre comillas de juicio. Es decir, es un juicio en todo caso que no es hecho con el auxilio de las palabras ni del pensamiento, nada de eso, ¿no? Pero lo que sí hay es una suerte de admisión, que es la famosa Bellahum, o el rechazo o expulsión primordial, que es la Austosum. Y yo creo que la forclusión la va a tomar también en el sentido de este rechazo de las inscripciones digamos, del producto de las percepciones, pero es verdad que a veces se le ha relacionado con la Verwerfung. Em, en todo caso, ese es el primer nivel. Si se admiten o no se admiten ciertas percepciones en el aparato, lo que después vendrá aparato psíquico. Un segundo nivel ubicaría allí la negación. Bueno, perdón. Un segundo nivel ubicaría allí la represión. Es decir, por lo tanto, podemos pensar, en función de lo que ha dicho Laia, que la defensa estaría anterior a la represión. Es decir, de lo que ha rescatado de Miller, ¿no? Y en ese sentido nos podemos preguntar qué es lo que protege. Es decir, podríamos hablar de una defensa a propósito de la afirmación primordial y de la expulsión primordial, es decir, de la admisión inicial o no de ciertas marcas.
Y en un tercer nivel, entonces situaría lo que tiene que ver con el juicio, podemos decir racional, ¿no? Que implica allí sí la constitución de un criterio de realidad. Mientras que lo atinente al principio del placer se situaría en el primer nivel de juicio, lo diría así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Una pregunta que yo me puedo formular es ¿qué es lo que haría que la represión no sea una defensa? Es decir, porque lo encuentro un poco contradictorio con la forma en la que construye Freud el aparato psíquico en el 23, en el yo y el ello, ¿no? Es decir, que va a poner al ello al servicio perdón, al yo al servicio del placer, del ello, ¿no? Es decir, entonces creo Espera, que es espera, importante. espera, Goyo, por favor. Es que este texto del que está hablando Goyo no es freudiano, ¿eh? Este es un texto de Lacan. Sí. Pero es basado, yo tuve la oportunidad de revisar el texto de Freud y es basado a pie juntillas, ¿eh? En lo Pero dicho por... todas las instancias están bañadas por el ello, tanto el Claro, yo como el claro, super yo, así es, Claro, inevitablemente, ¿sí? así claro. es, Ujú. así es, Y el tema de la represión es defensa, ¿sí? Defensa contra lo intolerable, ¿sí? así En es. ese punto hay Austosum y hay Bellahum, y esto es Ujú. lo más importante, cuando no hay Bellahum, bueno, hay psicosis. Y lo interesante es lo que yo les decía en el manuscrito H, porque a mí me parece que no se puede entender el último Freud sin entender el primero. El primero Mm. es absolutamente revolucionario, y el último, Freud toma los primeros textos que ha trabajado de su doctrina, ¿sí? Por eso yo les hablo del manuscrito H, donde habla de la desmentida Sí, sí. como algo que queda por fuera del aparato, ¿sí? Es austosum, ¿no? En el caso de la paranoia. Y dice, Pero, en este pe- caso es una defensa patológica. Eso para entenderlo respecto del goce, ¿no? Algo que nunca se puede terminar de asimilar, que se deja por fuera, pero no estoy ¿sí? de acuerdo con lo que planteas, Estela, y te digo por qué. Porque la desmentida implica una admisión que luego es rechazada. Es decir, no es el En el caso de equivalente. la neurosis, no así Claro, en la paranoia, por ejemplo. Por eso ujú, digo que lo aclara en el manuscrito H eso, claramente, y habla ujú, de una defensa patológica en el caso de la paranoia, ¿sí? ujú, Es muy interesante el manuscrito H para entender ese punto que queda por fuera de la represión, ¿sí? ujú, ujú. Bueno, yo el H no lo revisé, pero a lo que iba, ¿no? Es un poco a poder plantear, tú lo has asegurado, para mí era una pregunta, ¿no? Es decir, en qué sentido se puede hablar y en qué sentido no se puede hablar de lo reprimido como defensa? Es decir, es verdad que no es una defensa como las anteriores, digamos, ¿no? Como la que se puede ubicar en el momento anterior a lo reprimido. Pero en el sentido de que el yo y el superyo, al final son formas especializadas del ello, en ese sentido me parece la defensa se extiende, se hace más amplia, ¿no? A distintos arreglos. En el caso del término desmentida que se ha aplicado lo mencionaba Elena antes, a la cuestión de la perversión, es decir, en ese caso no se trata de algo que ha sido expulsado, eh, digamos, en el estadio inicial, sino es en relación a la castración, es un momento posterior a lo reprimido. Es decir, por supuesto que se puede plantear también en relación a lo que está antes de lo reprimido. En ese sentido es un mecanismo que podríamos pensar general, lo diría así, ¿no? Como extendido. Pero bueno, es un poco lo que quería traer, ¿no? Eh, Ahora, en el caso de Miller, lo que va a ubicar, me parece, es la defensa como algo que es anterior a lo reprimido, y yo creo que la única forma de entender eso es si uno piensa que lo que es lo que se está protegiendo con el mecanismo que sea, mecanismo entre comillas, ¿no?
es decir, con el modo del modo que sea, ¿no? Eh, bien sea con la represión o con algún otro, es decir, de lo que se trata, me parece, es de, eh, yo diría, de proteger la moción pulsional en juego, ¿no? El uno, podemos decirlo así, ¿no? Bien, era eso. Elena tenía. A ver, yo estoy, lo voy a ver, voy a plantear como pregunta lo que estoy escuchando que no sé qué decir. Es decir, tengo la impresión, pero lo digo en borrador, ¿eh? Tengo la impresión de que estáis planteando identificar el inconsciente al entusol, o sea, al uno, ¿no? No El te enter- inconsciente al uno. Sí, al entusol. Mm, No, mm. no, no, Eh, no. Yo me he no, preguntado si el ello. sí, 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 no, es con respecto a lo que ha dicho Teresa, no lo que has dicho tú del ello. Sí, tú has planteado si el ello, a partir del ello venía la iteración, creo que era la pregunta, No, ¿no? no, no. Si podemos pensar como ese hacer consciente que decía Freud del ello, ¿Mm? es ese ello que no se puede evitar, que ahí es donde estaría el uno solo, todo solo que se itera, no de la repetición. Bien. Yo no creo, solo lo puedo plantear como pregunta, pero no sé, porque luego, por ejemplo, lo que estás diciendo, Teresa, como, a ver, a mí me cambia el concepto de inconsciente lo que dices, lo que planteas de inconsciente, si hablas de que el inconsciente transferencial no es inconsciente, sino que es preconsciente, que el sueño es preconsciente, no es inconsciente. A mí me cambia el chip de todo lo que, es decir, si precisamente Freud plantea el sueño como un producto del inconsciente, ¿no? No, quiero decir, me cambia el chip, repito, pero sin embargo, si a mí alguien me ha explicado bien y me hiciste conseguir entender el concepto de iteración, fuiste tú, Teresa. Entonces, me chirría un poco. Se me están Quiero decir que la repetición, entiendo que la repetición tiene que ver precisamente con la vuelta de lo reprimido, en términos freudianos, dicho en términos freudianos. Que, no, que ya, si yo entendí bien, la iteración tiene que ver con lo que se repite del uno, de lo que queda ahí marcado en el uno. Eso en Freud no es lo inconsciente, sino precisamente es que Freud lo dice como en pulsiones y destinos de pulsión. Lo que pasa es que no me quiero extender porque hace una vuelta muy larga y muy bonita, pero vendría a hablar de que hay algo en la humanización, o sea, en lo que nos hace humanos y que nos diferencia de los animales, precisamente que debido a la Hilflosigkeit, a la indefensión que tenemos, nos pasamos, es decir, que para satisfacer una necesidad tenemos que pasamos por el otro, por el cuidado del otro. Y por el cuidado del otro, por el amor del otro, y no solo eso, sino que hay un punto de insatisfacción, un punto incluso de dolor que queda, que es lo que produce el llanto, que es lo que, digamos, la madre lo va a recoger y lo va a transformar en demanda. Pero siempre hay un imposible de satisfacción ahí, que es lo que plantea Freud. Freud lo plantea en este texto, en otros quizás sea un poco distinto, pero en este texto aparecería como ese punto de insatisfacción es sería el que yo diría itera. O en todo caso, pero es sobre eso, sobre lo que se monta la pulsión, se monta la pulsión, pero precisamente porque, a ver cómo diría, como que hay un punto que no tiene representación, pero que busca un montaje pulsional que sí tiene representación. Tiene una representación que luego es Exacto, exacto. o es desmentida, o sea, pero que va junto. Bueno, Claro. entonces lo entiendo como yo, por eso digo que me parece que se me está desplazando lo que decís el término de inconsciente. Por eso es más una pregunta, reflexión lo que planteo. Y una cosita, simplemente, en, 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 lo diré,
yo creo que es en 1925 cuando plantea en psicosis, neurosis y pérdida de realidad en la psicosis, la neurosis, creo que es en ese texto, donde diferencia negación de represión. Y lo que plantea es que la negación escamotea la represión, Claro, es que la, posterior. Ujú. que la negación afirma, ¿no? Y que lo negado no es reprimido. Claro, O sea que son caminos divergentes, no que la negación lleva. Ahora, tendría que, no sé, volver a leer el texto de Lacan con respecto a lo de la negación de Hippolyte, pero bueno, se me están juntando muchas cosas que no sé dónde colocar. A ver, que yo ya me perdí. Mira, siempre he dicho que en la ultimísima, en esto que vamos de trabajar la ultimísima, para mí el tema central no es que, por una parte, voy a contar una Tengo que desmentida yo coger una también, llamada. Tengo que coger, perdona, un segundo. pero me espero, ¿no? Porque debo de estar de ella, pues que hable de ella, ¿no? No, no, yo justamente quería decir que de lo que se trata es de revisar a Freud desde la ultimísima, porque si nos enzarzamos todo el rato, cuando dice Freud al principio, que dice Freud al final, no llegamos a la ultimísima. Igual la forma también, porque igual nos quedamos en lo abstracto, igual hay que traer también viñetas clínicas actuales. Actuales, que ese es el desafío. Que, bueno, aunque no esté Elena, luego lo repito, porque si no, yo siempre he dicho que en todo esto de la ultimísima, que es, voy a decir una desmentida mía, un ejemplo, ¿no? Por una parte está que es una frase de Lacan, el inconsciente real, última, que digo que siempre en este trabajo que llevamos con la ultimísima Elena, yo he cogido el inconsciente, pero por una parte porque Lacan al final de todo dice el inconsciente real, no dice el ello real, no dice dice el síntoma real, no dice el inconsciente real. Y a mí el inconsciente me ha gustado siempre mucho. Y por otra parte, como siempre me ha gustado mucho y él al final dice eso, pues yo estoy escarbando en la ultimísima lo del inconsciente. El inconsciente, yo creo que sería lo que siempre también, esto también lo he dicho muchas veces. Voy viendo que en una, porque claro, que el inconsciente yo aquí me pongo a decir, pues qué bonito, ¿no? Es una afición. Pero puede ser una afición. ¿Pero por qué? Porque yo creo que un análisis, un psicoanálisis, que es otra de mis preguntas, un psicoanálisis tiene que ver con dar el comando en la persona al inconsciente y no al consciente, ni a la razón, ni a lo que dice el otro, ni a no sé qué, ni a lo que dice el psicoanalista, ni al objeto pequeño a que supone el psicoanalista. Pero hay que darle a la persona, que eso es lo que la hace humana, el que se rija ella por el inconsciente suyo, no por su consciente. Su consciente, no su conciencia, pues voy a decir con conciencia. Eso es lo que creo yo que es un análisis. Y ahí en esa, ahí por ejemplo, porque el otro día estábamos hablando también del malestar. No vamos a decir sufrimiento, pero si queréis podríamos hablar de sufrimiento. Soy muy contraria, lo sabéis, a las frases hechas, allá donde sufres gozas, el sufrimiento, todo lo que se ha dicho, ¿no? Hay muchas. El sufrimiento para mí, voy a llamarlo malestar, sería, o sea, según el concepto de satisfacción freudiano, que no puedes llegar a cero, que tienes que mantener una tensión, según el concepto lacaniano de goce, Luis Sanz, que tiene que tener ahí está también la tensión y el goce en castellano refleja muy bien la tensión. Teniendo en cuenta estas dos series de lo que está ocurriendo ahí, el malestar es cuando esa mezcla que para cada uno es la que es, no se va a cuantificar y que no se va a cuantificar supone que no se va a poder llegar ahí a ver si de una vez nos hacemos cargo de eso. Sí, sí. En esa mezcla hay fallos. No está esa mezcla bien hecha. Entonces, cuando yo digo dejar que la persona se rija por su inconsciente, es que alcance ella
esa mezcla que necesita y tiene un lugar en el mundo para vivir con esa mezcla suya y no con la que le quiera poner un terapeuta psicoanalítico. Lo digo con todas las palabras y bien mayúscula. Un Vale. terapeuta psicoanalítico diciéndole que es su objeto A, su alma, lo que se quiera decir. No. Esa persona sabe y sabe desde el primer momento que va al psicoanálisis, desde el primer momento que se equivoca y va al psicólogo que tiene que hacer otra cosa, desde el primer momento que va al psiquiatra que tiene que hacer otra cosa. Si va al psicoanalista, esa persona, o a toda esta serie de, o las sabidurías, el yoga, el vudú no, perdón, ¿cómo se llama? A lo mejor Cuando va también. allí, la persona sabe perfectamente, perfectamente que hay algo que está impidiéndosele. Por eso la última frase de la ultimísima es la inhibición. A la que no lo sabe es el psicólogo, el terapeuta psicoanalista, la terapia. Ese no lo sabe. Ese va a hacer otra cosa. Va a remodelar el fantasma, hacérselo más soportable, no sé qué, puede funcionar. Pero un psicoanálisis no es eso. Entonces, no sé si me he explicado. En esa mezcla entre eso es malestar, ese es el malestar. No se goza en el malestar ni en el sufrimiento. Se goza, el goce es el goce, Vale. no es sufrimiento Yo ni el me malestar. tengo que ir. Me tengo que ir. Me acaba de. En fin, surgir algo que me tengo que ir. Vale, bueno. Bueno, Elena, muchas muchísimas gracias. gracias, Ahí ¿eh? sí, ahí Seguimos, voy. Vale, muchas gracias a vosotros. Vale, Chao, Elena. seguimos. Chao. vale. Un beso, hasta luego. José, Bueno, sí quería retomar el punto sobre el inconsciente, ¿no? Es decir, precisamente a partir del yo y el ello, que creo que es importante. Freud allí hace digamos, da tres formas al inconsciente, ¿no? La primera, que uno se puede interrogar, yo creo que no es propiamente psicoanalítica, es tomar el inconsciente desde el punto de vista descriptivo. Y entonces el inconsciente viene a ser el equivalente de lo latente, ¿no? Esa es la primera definición. La segunda definición es a partir de la noción de inconsciente ya como parte del aparato psíquico, sistemático, etcétera. Esto lo encuentran en el capítulo 1 si lo quieren revisar, del yo y el ello. Es decir, es el inconsciente como lo reprimido, ¿no? Que lo reprimido incluye lo que no es susceptible de conciencia. Me parece que es importante porque aquí Freud va a hacer una precisión. Va a decir, en el sentido descriptivo, hay dos clases de inconsciente, pero en el dinámico solo una. Es decir, en el dinámico solo por el lado de lo reprimido. Pero un poco más adelante, en la página 20, entre la 19 y la 20, va a marcar, a partir de la introducción del yo y con la diferenciación entre el inconsciente y lo preconsciente, hace toda una crítica a la noción de inconsciente descriptivo, porque, incluso al inconsciente como equivalente a lo reprimido, porque haría equivaler de alguna manera lo inconsciente a lo preconsciente, es decir, lo que sería susceptible de hacerse consciente. Esas son las imágenes de los sueños, las palabras de los sueños, etc. Que el sueño sea la vía regia del inconsciente no quiere decir que es lo inconsciente, es solamente su forma de acceso, digamos, ¿no? Pero les decía, en la página 19 con la 20, va a decir, nos vemos así constreñidos a estatuir un tercer inconsciente, no reprimido. Y yo creo que este no reprimido marca muy bien de que es algo que está antes de la represión. No es algo que ha sido expulsado, no es algo que ha sido rechazado después de haber sido admitido. Es algo que está antes. Y en ese sentido creo que es un antecedente del inconsciente real. ¿Podemos decir en vez de antes intocado? Sí, bueno, el antes implica ya un ordenamiento lógico y Por tal, pero eso. bueno, es una forma fácil de decirlo. Sí. Podría estar de acuerdo, sí. Freud nos Pero dice en el todo caso, recuerdo de lo que nunca fue olvidado. Muy mm, interesante cuando nos dice mm, el recuerdo de lo que nunca fue olvidado, que no mm, pasa por la represión. mm, sí, sí.
Entonces creo que ahí, es decir, ubicado en esta noción de inconsciente, porque el esfuerzo también de Freud en este capítulo es poder distinguir lo inconsciente y lo reprimido, ¿no? Mm. Es decir, discernir que lo inconsciente no coincide con lo reprimido, está en la página 19. Sigue siendo correcto que todo reprimido es inconsciente, pero que no todo inconsciente es por serlo reprimido. Entonces me parece que nos está empujando ya desde un texto, pues no de los últimos, ¿no? Hacia el inconsciente real. Teresa. Bueno, decir solamente ya una cosa, porque está saliendo mucho. Los sueños es la forma regia de entrada en el inconsciente. Ya tenemos aquí otra frase lapidaria, esta vez freudiana. Sí. ¿Eso qué significa? Ahí va una persona y te cuenta un sueño, el que sea. O un soñante sueña algo, da igual. Entonces está soñando y luego hay otros sueños incluso que son... Los sueños son muy interesantes, pues están los sueños de realización de deseos sexuales infantiles, otra frase de catecismo de Freud. Los sueños traumáticos que colindan con la pesadilla, pero no se sabe si son lo mismo que la pesadilla o no. Están las pesadillas. Están los sueños, que yo voy a decir, donde una persona tenía un síntoma conductual, por decir otra palabra freudiana, de conducta, o sea, estaba en un trío o estaba hacía una serie de cosas que estaba haciendo que no quería hacer, y entonces eso deja de hacerlo en la realidad, pero sigue soñándolo. O sea, pasa el sueño, perdón, pasa el Ujú. sueño. Y yo podría deciros, por lo menos por experiencia, que eso que ha pasado al sueño en un momento determinado, que es una cosa que a la persona le molestaba en la vida, eh, eso hacía síntomas, no síntomas, hacía síntomas. Y entonces pasa el sueño y ya no hace síntomas, está en el sueño. Entonces, y luego desaparece también del sueño al cabo del tiempo. Mm. Esa vía regia de entrada en el inconsciente, la veo ahí. ¿Cómo va el sueño dando el mando al inconsciente de la persona? Lo veo ahí. Por despejar un poco la frase lapidaria de la vía regia de entrada en el inconsciente, que parece que lo que vaya a decir una persona en un sueño, que son las asociaciones que uno hace, sea, y además darle la importancia que tiene el sueño. No, Es que tiene esa importancia. Claro. creo que La era, creo, interpretación no tiene la importancia tan grande que se le da cuando la diga el analizante o la diga el analista, da igual. Pero el sueño en sí, el texto del sueño, es la forma que tiene de poder ir dándole el mando al inconsciente. Va a producirse muchísimos tipos de sueños, desde la pesadilla, he dicho, hasta los sueños traumáticos, hasta los sueños de que síntomas se transforman en sueños, paralización de deseos, a sueños paradigmáticos de que sueña que odia a quien ama, mil cosas. que el propio Freud decía que el sueño puede engañar, ¿no? Que hay sueños que son para engañar al analista, por ejemplo. Porque se ponía Entonces, pesada la analista, no es el sentido del sueño, ¿no? porque el analista se ponía pesado, pues si el analista se pone pesado, en este caso, de que se pone pesado el padre de la joven Mm, homosexual. Y Freud al final dice, oye, que yo aquí no me voy a poner a hacer lo mismo que su padre. Y la deja en paz, yo creo que le dice al padre del homosexual que se analice él, pero no sé si se lo digo a decir o no, pero debo pensarlo seguro, pero que, claro, es que sí, 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 yo creo que uno de los conceptos que más daño, y lo voy a decir así, puede llegar a hacer en un análisis, en un psicoanálisis, es la transferencia. Freud habla mucho de la transferencia, no vamos a coger el concepto este si no sale en vida de Lacan, pero la transferencia ha servido mucho para una infatuación con a quien le sirva la infatuación, también hay que decirlo, Exacto. porque hay gente Sí, que la infatuación no Teresa, ¿puedo sirve. hacerte una pregunta? Pero también Pregunta, no hay un sueño, dime, perdón, dime.
Dime, perdona, que digo También que pregunta. hay sueños traumáticos, del más allá del principio del placer, ¿no? Que son sueños que no han pasado justamente por lo que tiene que ver con una expresión de deseo, ¿no? Porque hay algo que no ha sido simbolizado, ¿no? Y las pesadillas tampoco, porque tocan lo real y en ese momento el sujeto se despierta para seguir soñando, ¿sí? En sus fantasías. Entonces, hay un sueño que no pasa por la expresión de deseo, no es justamente expresión de deseo, sino justamente algo que no ha sido simbolizado y que queda por fuera de la represión y de lo que implica la represión como un mecanismo defensivo, ¿no? Sí, yo creo que más que una pregunta, lo que me has hecho es un comentario que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Que las frases lapidarias, estas de que el sueño está, he cogido otra de Freud, el Sí, sueño, sí, que sí. la gente la repite, el sueño es una realización de deseos sexuales infantiles. Eso estoy de acuerdo contigo, es que es, o sea, yo lo que defiendo es que es la vía regia es no que vayamos a ir al inconsciente, sino que el inconsciente va tomando el mando si uno atiende a sus Sí, sueños, sí, atiende a el sus sueños inconsciente que pasa, pero y hace sería el falta, inconsciente. y hace falta, no es que pase al consciente, es que va dándole, o sea, no es un pasar al consciente, sino que le va dando el mando del trumano, parlet, como queréis llamarlo, al inconsciente. Es un error pensar que la interpretación del sueño va a producir una cura de algo. No, no. Lo que va a dar es el mando al inconsciente de esa persona. Por supuesto, hay que atender a los sueños, hay que escucharlos porque es que es necesario que haya una oreja para escuchar eso. Si no, no se puede hacer. Por eso hay gente que analiza sin tener en cuenta los sueños, es una verdadera barbaridad. Pero no para interpretarlos de forma infatuada y pensar que eso va a hacer efecto. No va a hacer ningún efecto. Lo que va a hacer es el efecto no sé si me explico, de ir dándole la dirección al inconsciente para que pueda realizar la iteración esa que quiere hacer con su... Pero la gente se aburre, si la gente es feliz, se aburre, no quiere ser feliz, es una tontería. Se aburre y se va donde es infeliz. Y eso Pero si no la alguien... pregunta, ¿sabes cuál sería la pregunta, Teresa, que yo quisiera hacer? Bueno, Porque el sueño sería un modo de decir del modo de gozar. En este modo de decir, ¿no? Se formatea el goce, ¿no? Que queda por fuera de ese modo de decir, ¿no? Aparece el goce, ¿no? sí, estoy Esa de acuerdo sería la pregunta. Esto que siempre queda por fuera, ¿sí? Esto que siempre itera porque queda por fuera, ¿no? Se dice, pero nunca alcanza todo lo que se dice, ¿no? Y ahí aparece el modo de gozar del sujeto. No, vos lo dijiste, Teresa, me parece, claramente, pero no sé si Sí, estás sí, de sí, sí, estoy acuerdo. de acuerdo contigo. Bueno, yo sí que me tengo que ir, Sí, que son Ahora, casi sí, las también. perdón, 3. perdón, ¿qué quiere decir el goce que queda por fuera? ¿Por fuera de qué? De las formaciones del inconsciente. A Mm, ver, yo tomo las formaciones del inconsciente como un modo de inconsciente mm, diferente a este inconsciente que no Sí. es el Sí, representativo, ¿sí? Entonces vale. esto queda por fuera de las representaciones, a eso me sí. refiero, Pero ¿sí? no, pero igual es un modo de gozar en todo caso. Sí, claro, por supuesto, desde la palabra, sí, Es que claro que sí. no es una negativización de goce, es lo que me refiero, ¿no? No es Sí, una, sí, sí, No es una negativización del goce, no es un menos de goce. Eso es lo que me parece que es importante. sí, sí, por eso Vale, vale, siempre vale. hay algo más para decir, Muy por bien, eso muy hay bien. algo más para decir siempre. Vale, vale, de acuerdo. Muy interesante la investigación que están haciendo, muy interesante, Pues únete, apasionante. Estela. Ahora entiendo lo que dijiste, Laia, de lo apasionante, apasiona, es verdad. Súmate, Estela, apasiona. súmate. Claro. Sí. Sí, claro que sí. Hagamos un cartel. Me encanta, me Y Estoy ahora más, encanta. ampliado, porque estoy y, todo el mundo que quiera estar, no podemos estar Aquí, todos. claro.
Claro. pudiéramos a lo mejor repartir algunos términos y que la gente los vaya trabajando. No, vamos a tener No, como base no lo la convirtamos obra de en la vida de Lacan. universitario, no, Bueno, es no. verdad, es verdad. La vida de Lacan y con eso a lo que nos lleve. Nos Que irá pero Claro, llevando. Sí, vamos a sí. dejar que el inconsciente nos guíe a nosotros también, por Dios. claro, claro. Ay, Vale, yo me vale. voy, a mí me va a guiar ahora el que me da Nos vemos papita el señalando para miércoles que comer. viene. Nos vemos el miércoles. Gracias, muchas gracias. El miércoles que Miércoles, viene con el Serial 1, ¿no? miércoles Exacto, que viene, no en 15 días. exacto. Por las fechas de diciembre, Ya, ya, ya. por eso. Muy bien. Española, Vale. claro. Un beso a todo el mundo y muchísimas gracias por estar. Yo me voy, Chao. ¿eh? Adiós. Chao, chao, Buenísimo. Chao, gracias. chao. Chao. Estupendix.